Estos son 21 días de ayuno con el doctor David Romero. Estamos en los 21 días de ayuno y oración y hemos llegado al día 17. La meditación para este día se llama Guiados por el Espíritu de Dios. La referencia bíblica está en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos del 1 hasta el 16. Los cristianos son guiados por el Espíritu de Dios y viven en el Espíritu. Entonces podemos decir que vivir en el Espíritu es sinónimo de ser cristiano. Esto no es tan fácil como parece. Los que no han nacido de nuevo no pueden entender lo que estamos diciendo. Pero para el cristiano debe ser una forma de vida. Para muchos, la vida cristiana representa una pesada carga porque no han logrado despojarse de los deseos de la carne y eso les dificulta entrar en el campo espiritual. Andar en Cristo significa vivir en el Espíritu. Los que viven en el Espíritu están libres de condenación. Viven y predican un evangelio de poder. Saben con seguridad que son hijos de Dios. Adquieren capacidad espiritual. Viven en santidad y demuestran con su vida que están dentro de la voluntad de Dios. Todos los cristianos deben vivir conforme al Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos lograrlo? Todo empieza en el momento de nuestra conversión. Cristo hizo una obra perfecta, nos liberó del pecado y de la muerte y nos envió a su Espíritu. El Espíritu nos hace pensar en las cosas del Espíritu y cuando nos ocupamos del Espíritu, agradamos a Dios. Desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, dice Efesios 1:13. Cristo lo envió para que estuviera con nosotros. Lo necesitamos para permanecer en Él y Él en nosotros. El Espíritu se vuelve evidente en la vida del cristiano porque somos santificados por el Espíritu. Dios envió su Espíritu para santificarnos y liberarnos del pecado en el cual estábamos por la debilidad de la carne. Pero Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para condenar al pecado en la carne y de esta forma nos libramos del pecado para vivir en santidad. Eso significa que los que viven en el Espíritu son santificados. En otras palabras, los que se ocupan de lo espiritual andan en el Espíritu, pero los que se ocupan de lo carnal andan en la carne. Y nos debe quedar claro que los que andan en la carne no pueden ser santificados por el Espíritu. Un cristiano guiado por el Espíritu lo demuestra cada día, porque los espirituales demuestran al Espíritu en todas sus acciones. Pero por otro lado, resulta muy difícil diferenciar al inconverso del creyente carnal. No hay diferencia entre ellos, porque viven de la misma manera y hacen las mismas cosas. No nos engañemos. El que es espiritual lo demuestra con su vida. Los que se dejan guiar por el Espíritu viven en santidad y es Dios quien les controla todos sus deseos, tendencias, complejos y todo aquello que no pueden controlar por su propio esfuerzo. Ya dejemos de luchar con nuestra fuerza y pidamos a Dios que nos guíe con su Santo Espíritu. Tenemos unas peticiones para esta ocasión. En primer lugar, pidámosle a Dios que guíe nuestra vida con su Espíritu. Que todo lo que hagamos demuestre que somos hijos de Dios. Y en tercer lugar, que vivamos para agradar a Dios. Si usted tiene algunas peticiones, puede agregarlas en este momento. Vamos a hacer una pausa para que usted pueda orar con su familia o usted donde se encuentre. Y después regresaremos para la oración final. Así que oremos.
Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia porque hemos reconocido que sin ti no podemos vivir de esta forma. Queremos ser cristianos espirituales y ya dejar todo lo carnal. Señor, ayúdanos, danos ese poder que necesitamos con tu Espíritu Santo para apartarnos de la carne y empezar a vivir una vida como tú quieres que la vivamos. Que nuestra vida se manifieste por la guianza del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti lo podemos lograr. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estos son 21 días de ayuno con el doctor David Romero.